Hola chiquillos, espero que se encuentren bien junto a su familia. Hoy día les traigo la tercera clase de la unidad número 2. Hoy día vamos a ver dos conceptos principales que es mestizaje y transculturación. Todo esto enfocado en la colonización española en América. La clase anterior vimos tres métodos principales de dominación, desde los españoles hacia los americanos, obviamente en nuestro continente. Uno de ellos fue la creación de ciudades, la instalación de este modelo de ciudad española en América, derribando un poco todo lo que era el estereotipo de las civilizaciones. Lo segundo fue la evangelización, que lo hemos trabajado bastante ya, la influencia que tuvo la iglesia sobre los pueblos americanos. Y por último, que se ve aquí arriba, fue la sociedad de castas, esta mezcla entre los colonizadores españoles, los indígenas y que también posteriormente trajeron esclavos africanos y fue de toda la América. De hecho, gracias a esta sociedad de castas fue que se pobló gran cantidad de América y tenemos la sociedad actual. En esto nos vamos a enfocar hoy día. Si vemos el concepto de mestizaje, que lo vimos en la clase anterior, como tal, tenemos que pese a desigualdades, a que era muy desigual la sociedad que vivía en esta colonia, establecieron sin duda una relación. Aunque no lo querían, se logró de alguna forma establecerse. Esto demostró junto a la unión biológica, o sea, cuando ya comenzaron a tener hijos, a formar familia, se dio origen a este concepto de mestizaje. Pero veamos qué nos dice la RAE sobre lo que es mestizaje. Se define principalmente como el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes en las que se mezclan, dando origen a nuevos grupos de humanos. Tenemos entonces se mezclaron entonces españoles con indígenas, también con mulatos, que eran los africanos, y comenzó esta nueva etnia que pobló gran cantidad de América. A esto se llama mestizaje. De hecho, si lo vemos en un contexto actual, todos nosotros somos mestizos porque venimos de descendencia tanto española como descendencia mapuche. Esta es la página 84 del libro de historia que van a trabajar hoy día. Hoy día incorporé las páginas del libro para poder explicarles de mejor forma la actividad que vamos a hacer. La actividad se enfoca principalmente en conocer diferentes formas en que el mestizaje y la transculturación determinaron rasgos que tenemos actualmente en América. Acá la fuente A muestra una pintura que representa el mestizaje. Tenemos aquí a una familia junto a su bebé y si se fijan ya solamente por el color de piel, vemos cómo esta familia logró este mestizaje y tenemos una nueva descendencia. La fuente B dice, a los hijos de español y de India o de indio y española nos llaman mestizo. Por decir que somos mezclados de ambas naciones, fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias. India se refería a América. Y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por sus significaciones, me lo llamo boca llena y honro con él. Aunque en Indias, o sea, en América, si a uno de ellos les dice, sois mestizo o es un mestizo, lo toman como menosprecio. Y esto era cierto, chiquillos. Bueno, esta fuente, si vemos la fecha de publicación, es una fuente de tipo primaria, porque fue escrito en el año en que sucedieron los hechos. Tenemos el periodo de 1609, en donde estamos en plena colonia de América. Entonces acá representan que, claro, llamarse mestizos de uno a otro en América era como bajar de nivel. Si nos vamos a la pirámide social que mencionamos en la clase anterior, arriba tenemos los españoles, después tenemos a los mestizos, y así vamos, perdón, a los criollos, y así vamos bajando de rasgos hasta llegar a la esclavitud. Entonces, lo mejor, lo más alto estado y lo más bien representado era ser completamente español, pero ya por ser mestizos se iba disminuyendo la sociedad. Y recuerden que era una sociedad muy discriminatoria en este tiempo. La fuente de C dice, en el siglo XVII permite una lenta y paulatina incorporación de mestizos en los núcleos sociales rurales y aún urbanos, mestizos disfrazados de españoles, blanqueados por acción de su conformación genética y por el poder del dinero. Disfrazan esa condición y se tornan cada vez más españoles. Lógicamente, abandonan y rechazan su pasado indígena y se convierten en españoles cultural y físicamente. Esta fuente es escrita en el año 1999, o sea, es una fuente secundaria. Y esto nos hace conocer cómo, a pesar de que eran mestizos, trataban de disimular, como que no parecieran mezclarse con alta élite, tener mayor condición social, mejorar.
La cosa es que muestra un poco cómo la discriminación hizo de que la gente paulatinamente fuera rechazando su descendencia indígena. Y eso también lo podemos ver en la actualidad. Hay mucha gente que aún se avergüenza un poco, ya sea por discriminación, quiere reconocer sus pasados indígenas. El concepto de transculturación, que es el segundo de la clase, dice adopción por parte de un pueblo o grupo social de formas culturales de otro pueblo que sustituyen completa o parcialmente las formas propias. La transculturación hace relación a que yo tomo la mezcla de una cultura con otra y estas culturas se van mezclando y dando origen a una cultura mixta. Por ejemplo, nosotros teníamos mucha incidencia, por ejemplo, en el ámbito religioso, de fiestas que venían obviamente propias de América, muchas creencias a sus dioses, muchos rituales, y también se contrarrestaron con el tema de la evangelización que venía desde España. Entonces los españoles nos enseñaron sus fiestas españolas, que eran dirigidas principalmente a Dios, a la Virgen, a todo lo que tiene que ver el Evangelio. Y se fue mezclando con las tradiciones que habían en América. Si vemos estas imágenes, bailes que se ven propiamente criollos, o sea, americanos, pero con un fin religioso, que ahí tenemos la incidencia de los españoles. Hay muchos ámbitos en que se puede mezclar, perdón, se puede evidenciar esta transculturación. Dice que el ámbito en el que más se evidenció fue en el religioso, porque sí, tenemos muchas fiestas que no son propiamente de nuestra cultura mapute, que vienen propiamente tal de la cultura española en relación al tema de la evangelización. Por ejemplo, hace poco aquí en Coronel celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, que se celebra todos los años, que obviamente no es una fiesta que data de nuestros orígenes mapuches, sino que es una fiesta que tiene un fin religioso, que es honrar a un discípulo que viene de descendencia, obviamente, de la evangelización que trajeron los españoles. Entonces, ahí tenemos que adoptamos una cultura de otro país y la arraigamos como nuestra. Esto también se conoce como sincretismo cultural, que yo se lo he mencionado muchas veces, que es la mezcla de dos culturas para formar una nueva identidad. Acá tenemos tres nuevas fuentes que se presentan en la página 85 de su libro de historia. Dice, la fuente de los españoles del Nuevo Mundo se indianizan y hasta a veces sin saberlo se africanizan. Por mucho que las autoridades se indignen contra estos mestizajes criollos y reclamen la llegada de inmigrantes ibéricos, o sea, españoles, las nodrizas, los esclavos, los sirvientes, los yanaconas, mayordomos, o sea, toda la gente que era de la servidumbre en América. Así nace un idioma que enriquece el castellano con términos de nahueltad, guaraní, el quechua, el maya, cuya entonación es más dulce, más cantarina y más pausada que la de Castilla. Así aparecen gestos nuevos que se vuelven tan familiares que ya nadie los nota. De los mestizajes de la vida cotidiana, uno de los más profundos es hoy siempre el de la alimentación. Crisol de sabores y olores incomparables y criterios irrefutables de toda identidad. Esta es una fuente del año 2005, o sea, fuente secundaria. Este texto hace referencia a cómo, tanto en el lenguaje que nosotros utilizamos diariamente, gestos, forma de vestir y alimentación, estamos completamente en una transculturación. Nosotros hablamos español, no hablamos mapudungun, no hablamos lenguas originarias. Eso demuestra el sincretismo. También alimentos, por ejemplo, aquí en la fuente F se ve una cazuela de vacuno que todos yo creo que en esta hemos comido alguna vez, o es un alimento muy cotidiano en las familias y muy rico, la verdad. Y es una preparación que mezcla tanto alimentos que venían desde España, como la papa, con alimentos que son originarios de América, como el choclo. ¿Ya? Ahí tenemos una mezcla de, un ejemplo claro de lo que es transculturación, mezcla de culturas en una alimentación en algo tan básico. También la fuente E es un carnaval de Oruro. Son fiestas de peregrinación hacia el santuario de la Virgen. O sea, tenemos influencia española al hablar de una Virgen, pero tenemos una fiesta con vestimentas propiamente indígenas que vienen representación, por ejemplo, de todo lo que era el imperio incaico, los colores, las vestimentas,
las decoraciones que usan viene todo del Imperio Incaico. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de transculturación. El proceso de mestizaje también se manifestó en el arte. En Europa, el Renacimiento del siglo XV y el Barroco, que era una mezcla de muestra de arte del siglo XVII, correspondían a movimientos artísticos con mucho apogeo. La fuente A de la página 87, si no me equivoco, 86, perdón que no tengo el numerito, que no recuerdo bien. En América Hispana, el barroco desarrolla, además de las características del barroco español, pautas propias inherentes al mundo colonial. Surgió un arte mestizo, con flores, frutos, animales propios de las nuevas tierras. Los altares y fachadas de la arquitectura americana hacen profusión de elementos decorativos y acumulación de imágenes. En el plano literario, la ingenuidad verbal y el lujo descriptivo son comunes. Acá también vemos un cuadro de la señora La Asunción de México, o sea que tenemos una mezcla de el imperio azteca junto a todo lo que es el ideal evangelístico que trajeron los españoles. Entonces ahí tenemos mezcla nuevamente, tenemos transculturación o sincretismo. Y el último ejemplo que les voy a dar hoy día son estos cuadros que representan a la evangelización, como les decía, con mezclas de actividades cotidianas, como se ven aquí arriba en la parte de actividades comunes que representábamos en América. Entonces vemos que la influencia tanto española como americana de origen a nuevas culturas como el sincretismo cultural. Y por último, la arquitectura. Sin dejarla atrás, es preciosa la arquitectura americana, pero mucha de esta arquitectura americana tiene influencia española. O sea, estas grandes catedrales gigantes que son monumentos de la nación, de hecho están muchos de estos patrimonios protegidos por UNESCO, son grandes catedrales que fueron construidas por españoles para honrar a sus dioses o a sus santos, pero con influencia tanto en color, arquitectura y diseño de América. O sea, nuevamente tenemos una mezcla de culturas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? La actividad de hoy, chiquillos, se va a basar en esto. Investigar un elemento, uno solo, que muestre el sincretismo cultural en América. Puede ser una fiesta, por ejemplo, la fiesta de fiesta de Bolivia, fiestas del norte, la Asunción del Sol. Hay muchas fiestas que se dan tanto en Chile como en América que muestran este sincretismo. Arte, un cuadro, una representación, dibujos, arquitectura, creencias, leyenda, cualquier cosa que demuestre este sincretismo cultural. Van a trabajar en el libro también, van a leer detalladamente esto que yo les presenté, de las páginas que les voy a detallar, y cómo me van a presentar su trabajo a través de un video o un audio de no más de 2 minutos en donde me explican sobre el tema escogido. Por ejemplo, yo escogí la fiesta de la Tirana porque es una fiesta muy característica del norte de Chile y demuestra, y cómo se demuestra el concepto de transculturación. Y demuestra el concepto a través de sus bailes que honran a una virgen que viene directamente de España, pero con el colorido propio de la cultura inca. Entonces ustedes ahí pueden ir haciendo su propia presentación. Eso es solamente la actividad de hoy día, chiquillos. Cualquier duda a través de su profesor. Espero que estén bien y hayan comprendido estos dos conceptos muy importantes. Nos vemos.